En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Yo no soy un erudito técnico de la literatura del Antiguo Testamento ni de las ciencias. Escribo como el laico cristiano a la vista, quien de igual manera no es teólogo profesional ni científico. Daniel Bestán. En esta nueva materia vamos a abordar el libro La Era Antediluviana, en el cual vamos a estar viendo, además del texto, algunos tópicos de tinte académico, tales como la teoría documentaria en la introducción al Pentateuco. Además vamos a estar viendo también de manera literal los días de la creación y todo lo que implica el creacionismo. Vamos a estar abordando además la teoría de la evolución, entre otras posturas tales como el evolucionismo deísta, además del creacionismo de Salto, entre otras posturas intermedias, cuyo propósito es establecer un vínculo entre la academia secular y el biblicismo teológico. El propósito de este video es proporcionar información extra, además de la que ustedes ya tienen en su propio material. Ustedes podrán imprimir y leer a consideración el libro. Recordemos que el límite de tiempo es de cada uno de nosotros. Entonces, estos videos son complementarios, además de los audios y la asistencia personal que estaremos brindando por medio de los medios digitales. Introducción al Génesis y su relación integral a los libros del Pentateuco. En el libro titulado Panorama del Antiguo Testamento, escrito por William Sanford Lazar, David Alan Hubbard y Frederick W. M. Bush, nos dice en su capítulo 6 respecto al Pentateuco, hablando sobre la unidad, que a pesar de las evidencias reales de desigualdad y complejidad de estructura y origen, resulta mucho más importante y básica la unidad dominante que presenta el Pentateuco. Esta surge y es propia de la narración histórica que constituye la columna vertebral y la estructura del Pentateuco, a la que se le ha insertado trozos de texto legal. Un indicio de la importancia y del papel central de esta narración es la que los acontecimientos veterotestamentarios que con mayor frecuencia se citan en el Nuevo Testamento como trasfondo y preparación de la obra de Dios en Cristo, son precisamente la serie de hechos divinos que acontecieron desde el llamado de Abraham hasta el reinado de David. Usualmente tenemos la tendencia a considerar que Génesis fue escrito de manera independiente y lo tratamos de esa forma, aunque en realidad Génesis es solamente el primero de un compendio de 5 libros a los que, derivado del idioma griego, nosotros denominamos Pentateuco. Ahora bien,
¿Por qué hablamos acerca de la relación integral de Génesis con los libros del Pentateuco? No solamente porque forma parte de un compendio de 5 libros, sino que además desde el mismo libro de Génesis se puede observar que hay 2 secciones principales de todo el Pentateuco, de las cuales nuestro primer libro abarca las 2, ya que de Génesis capítulo 1 al capítulo 11 nos manifiesta el proceso de la historia antes de la elección de un pueblo, y del capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 34 de Deuteronomio nos habla de la relación de Dios con su pueblo escogido. La relación entre ambas secciones es la de una pregunta y una respuesta, el problema y la solución. La clave se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 3, que a su letra dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este versículo clave es el puente no solamente entre los primeros 11 capítulos de Génesis y los posteriores, sino que además revelan la estructura que se manifiesta en todo el Pentateuco como una unidad, e incluso trasciende más allá del Pentateuco a toda la escritura. Este es un principio básico que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque en este principio se basa el proceso de la historia de la redención. Es por esa razón que vimos en la materia de Introducción a la Bibliología y nuestro libro El Gran Panorama Divino la relación que existe entre toda la Biblia, la unidad desde Génesis hasta Apocalipsis, y cómo se desarrolla esta historia de redención. Se plantea este problema y vemos cómo la solución trasciende más allá del Pentateuco, más allá del Antiguo Testamento, se concreta en el Nuevo Testamento. Ahora bien, el texto tiene sus propias complejidades que no estaremos abordando en este curso, sino que dejaremos para posteriormente analizarlas en el siguiente curso de Antiguo Testamento, con mayor profundidad. Por lo pronto, lo que sí estaremos abordando será un poco sobre los orígenes de algunas inquietudes de los académicos y sus teorías que postularon para solucionar algunos problemas literarios. Y como en nuestro libro presentamos, la principal perspectiva que nosotros retomaremos será la teoría documentaria. Pero antes de entrar de lleno al problema sobre la paternidad literaria y la historia de este estudio, tomemos en consideración algunos detalles, tales como el origen de la palabra Pentateuco. ¿Saben ustedes de dónde proviene la palabra Pentateuco? Quizá ya algunos de ustedes tengan conocimientos previos con respecto a esta materia. La palabra Pentateuco proviene del griego, de la misma raíz de la cual también proviene la palabra Pentecostés. El nombre propiamente se deriva de 2 raíces griegas, la palabra pente, que se utiliza como prefijo, y la palabra teukos o teujos, que se utiliza como sufijo. La palabra pente, como muchos de ustedes sabrán, significa 5. Ahora, la palabra teujos, algunos eruditos la traducen como estuches. Sin embargo, hay algunas dudas entre los académicos. Un análisis más profundo de esta etimología nos informa que teukos o teujos es un derivado de la palabra griega tunjano. La palabra griega tunjano significa alistar o hacer que suceda. Esta palabra se relaciona con el término griego tetrarjes, de la cual se traduce la palabra tetrarca a nuestro idioma español, que significa gobernador de una cuarta parte de un país. Por eso algunos eruditos piensan que significa los 5 gobiernos. No obstante, el prefijo tetra significa básicamente 4. Por esa razón es que tetrarca significa gobernador de una cuarta parte. Otros ejemplos que podemos poner es los etnarcas, que serían gobernadores de una etnia, o los monarcas, gobernadores de una monarquía. Entonces, si la palabra teujos tiene relación con la palabra tetra, quizá nos esté dando indicios de un número anterior de los libros, el cual sería 4. Esto no es necesariamente así, no podemos ser dogmáticos al respecto, pero cabe una gran posibilidad. Lo menciono de paso porque ustedes encontrarán en la página 10 que algunos eruditos hablaban de un hexateuco, es decir, un conjunto de 6 libros en lugar de 5. Naturalmente no estaban interpolando un libro adicional extrabíblico, sino que estaban contando el libro de Josué juntamente con estos 5 libros de la ley. Sin embargo, por su carácter meramente histórico y que no tiene mucho que ver con
el carácter legal de estos 5 libros, se ha optado por tratar a el libro de Josué como aparte del Pentateuco y no como parte de un Hexateuco. Ahora bien, tenemos los libros en sus nombres griegos, del cual Génesis se pronunciaría tal como lo conocemos, de la misma manera Éxodo, Levíticos con una ligera variante, Levíticos. Números se mencionaría aritmos, de donde proviene nuestra palabra española aritmética, y Deuteronomio proviene de 2 palabras unidas que se pronuncian de manera semejante como deuteronomos. Deuteros significa otro y nomos significa ley o norma, mandamiento. Entonces ya de aquí tenemos el significado de los nombres. Génesis significaría origen o creación, Éxodo significaría salida, el Levítico, relativo a los levitas, es el adjetivo procedente del nombre propio de la tribu sacerdotal de Israel. Números es el adjetivo procedente del tema dominante del texto del libro, se toma del capítulo 1, verso 2. Y Deuteronomio, que significa segundo mandamiento o segunda ley, segunda norma, u otro mandamiento, otra ley, otra norma. Es posible que también lo relativo a segundo sea debido a la ocasión en que Moisés volvió a recibir por segunda ocasión las tablas de piedra. Y aunque esto se nos narra en Éxodo capítulo 34, es muy probable que en Deuteronomio tengamos ese contenido juntamente con una recapitulación de los años vividos en el desierto por el pueblo de Israel. Ahora bien, veamos los nombres de los libros en su idioma original, hasta donde tenemos conocimiento, que bien pudo haber sido el hebreo o el arameo, el cual era el dialecto más antiguo anterior al hebreo clásico. Como podemos notar, los títulos de los 5 libros del Pentateuco, tal como nosotros los conocemos, son tomados de la versión griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Así que los nombres en hebreo difieren tanto en su pronunciación como en su significado. Al Pentateuco se le llama Torá en general. Ya de ahí podemos nosotros ver el significado de Torá, que es derecho, dirección, enseñanza legal, ley, precepto, estatutos o enseñanza. El nombre de Génesis es Bereshit o Bereshit en hebreo, que significa principio o primicia, muy probablemente derivado de Génesis 1:1, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero además de esto, hay bastantes probabilidades que implique también una ofrenda, es decir, en sentido metafórico, que el pueblo del Señor haya iniciado a escribir este libro en tributo a Dios. Y por pueblo me refiero a la teoría documentaria que estaremos viendo a continuación, aunque también nosotros aceptamos la autoría tradicional que se le asigna a Moisés respecto a la escritura tanto de Génesis como de todo el Pentateuco. El nombre de Éxodo es Shemot, que significa desierto o ruinas, y esto pues naturalmente tiene que ver con los 40 años que Israel pasó deambulando en el desierto en su trayectoria desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Ya nosotros vemos que en el idioma griego Éxodo significa salida, pues en el idioma hebreo el significado del nombre del libro nos habla más que de la salida meramente de Egipto, del recorrido del pueblo a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. El nombre de Levítico es Baquira. El nombre Baquira es derivado del verbo hebreo kará, que significa llamó o llamar. Por lo tanto, el nombre de este libro significa llamó Jehová o llamó el Señor. El libro de números en hebreo es Bemidbar, que significa habló Jehová. Es un derivado de la palabra hebrea dabar, que significa hablar o pronunciar. Deuteronomio en hebreo es devarim y es un plural de la palabra dabar. El mismo verbo que se utiliza para números de hablar se utiliza también para Deuteronomio, pero en plural, lo que se podría traducir como dichos, palabras, mandamientos, ordenanzas, todo de manera plural. Pasando a la paternidad literaria, en la página 8 de sus libros van a encontrar
las siguientes palabras. Antes de 1753 no se discutía la paternidad literaria de los 5 libros que conforman nuestro denominado Pentateuco. La tradición judía se los atribuye a Moisés hasta el presente, y así sucedía en todo el mundo evangélico hasta 1753. Fuentes fidedignas judías nos presentan esto como un hecho eclesiástico. Un libro deuterocanónico procedente de la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, en su capítulo 24, verso 23, dice: todo esto no es más que el libro de la alianza de Dios Altísimo, es la ley que nos mandó Moisés y que es el tesoro de las asambleas de Jacob. Y cuando nosotros analizamos las fuentes internas en toda la Biblia, hermanos, vamos a encontrar mucha referencia y mucho respaldo, mucho sustento a la autoría mosaica. Entonces, cuando se pone en tela de duda la autoría mosaica, no se está poniendo solamente en juicio a Génesis o al Pentateuco en general, sino que se está poniendo en tela de duda a toda la Biblia, la veracidad de la Biblia, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que de él había hablado Moisés en el Pentateuco. El profesor Luciano Silva Mora, quien es profesor de Educación General y pastor evangélico, nos informa en un artículo breve acerca de la teoría documentaria que tiene su origen formal en la segunda mitad del siglo XIX y es a final de un largo proceso de hipótesis sobre el supuesto proceso en que se desarrolló la escritura del Pentateuco tal y como lo tenemos hoy. En esa investigación de largos años participaron una serie de eruditos europeos que fueron influenciando y llamando al estudio del caso a otros intelectuales de distintas regiones del mundo. El primero en entrar en escena fue el médico francés Jean Astruc, quien en 1776, por motivaciones que no vienen al caso discutir, observó diferencia entre los capítulos 1 y 2 de Génesis. Notó que el capítulo 1 utilizaba la palabra Elohim para referirse a Dios, en tanto que el capítulo 2 usaba el término Yahvé o Jehová. Esta observación le llevó a la inferencia de que Moisés se valió de 2 fuentes distintas, una más antigua que la otra, el capítulo 1, para escribir el relato cósmico de su pueblo. Así nacen los documentos E, que significa eloísta, y J o Y, que significa yavista. En 1780 a 1783, Johann Gottfried Eichhorn, 1752-1827, escribió su introducción al Antiguo Testamento, distinguiendo los pasajes eloísta de los yavista, desde Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 2. Eichhorn concluyó que la fuente E estaba ubicada antes de la Y. Al principio creía que Moisés hizo una compilación de las supuestas distintas fuentes. Luego siguió una postura que quitaba a Moisés como el escritor para reemplazarlo por uno desconocido, y posteriormente, con el tiempo, se buscaron los documentos Y y E en todo el Pentateuco. En 1805, el doctor en filosofía Wilhelm M.L. de Witty afirmó que ninguna parte del Pentateuco es anterior a la época de David y que Deuteronomio es una obra de la época de Hilcías, es decir, el 621 a.C., según Segunda de Reyes, capítulo 22. Así nace el documento D o deuteronomista. Hupfeld, 1796-1886, posteriormente notó diferencias en el documento E. Así, del documento E consiguió 2, uno anterior que denominó E1 o P, códigos legales, legislativos o sacerdotales, y uno posterior al que llamó E2, que tenía similitud con Y, es decir, recordemos los términos: E significa eloísta y Y significa yavista. Ya con estas hipótesis se van generando algún tipo de orden en los documentos según su supuesta antigüedad. Para Hupfeld, el orden de los documentos era P, es decir, códigos legales, legislativos o sacerdotales; E, eloísta; Y, yavista; y D, deuteronomista. En ese orden, erudito propuso que fue surgiendo el Pentateuco. Karl Heinrich Graf, en 1866, dijo que la legislación que muestra P, es decir, los códigos legales, Priester en alemán o Priest en inglés, ambas palabras significan en su idioma sacerdote, correspondía al exilio, es decir, el 587 al 539 a.C. Graf notó también que debía distinguirse materiales de los códigos sacerdotales, documento P, que eran distintos. Porciones históricas, por un lado, es decir, documento P1, y porciones legales, por otro lado, documento P2. De esta manera,
se dividió el supuesto documento de códigos sacerdotales en dos subdivisiones más, proponiendo un nuevo orden. Primero, códigos sacerdotales con porciones históricas, después el código eloísta, el código yavista, el código deuteronomista y finalmente el código sacerdotal con porciones legales. Al cabo de los años, en 1876, surge una formulación definitiva de la hipótesis en escritos de Julius Wellhausen. Es reconocido por los eruditos de la materia que Wellhausen no hizo aportes o descubrimientos significativos que agregaran conocimiento sustancial a la hipótesis. Sin embargo, su exposición tan ferviente y convincente le valió el reconocimiento. Respaldó un orden de documentos yavistas, eloístas, deuteronomistas y sacerdotales para los documentos, en sus siglas YEDP. Entre paréntesis, mis hermanos, recuerden, la Y puede ser intercambiada por J. La más influyente es la combinación de ideas entre las posturas de Graf y Wellhausen. De ahí que la mayoría de los libros la citan como teoría de Graf-Wellhausen. Así que por lo general se sigue este orden de documentos yavistas, eloístas, deuteronomistas y sacerdotales, y la combinación de documento Y y E por otro redactor. La hipótesis documentaria tuvo otros grandes eruditos que colaboraron con el proceso y otros que hicieron avances significativos, aunque no se les menciona con rigor. Por ejemplo, el sacerdote católico romano escocés Alexander Geddes fue el primero en proponer en 1792 que el Pentateuco estaba compuesto por fragmentos separados en la era salmónica y que había materiales tan antiguos en él. Debemos de tener mucho cuidado al afirmar una u otra cosa y no irnos a los extremos. Por ejemplo, al afirmar renuentemente que Moisés es el único y exclusivo autor del Pentateuco y que de otra manera no resultaría divinamente inspirado, o caer en el otro extremo de decir que puede demostrarse que Moisés definitivamente no es el autor del Pentateuco y por lo tanto se pone en tela de juicio la autoridad literaria de los 5 libros, incluidos Génesis, y de todas las escrituras, incluyendo la manifestación o declaración de nuestro Señor Jesucristo, quien mencionó que Moisés había hablado de él en el Pentateuco. Cuando nosotros analizamos la estructura literaria interna del Pentateuco, definitivamente encontraremos más de una sola pluma escribiendo, pero eso no descarta a Moisés como el autor. Encontramos que en tanto Moisés escribió un texto, los copistas de cada época agregaron sus comentarios intercalándolos en el texto, y a cada época en que agregaron glosas dichos copistas, la caracteriza un estilo literario y ese sabor se deja sentir en el texto sagrado. Dichas glosas en su forma progresiva de agregación se pueden ver en niveles o estratos, como los estratos rocosos de los que hablan los paleontólogos, pero aquí en sentido figurado. De estos estratos, Wilton Nelson nos informa. Los que mantienen la hipótesis documentaria generalmente encuentran más de 4 estratos, pues tienen que proponer otros adicionales como L o G, las razones aducidas para dividir el Pentateuco en estratos son: número 1, las narraciones repetidas, por ejemplo Génesis 12, 20 y 26, las contradicciones, entre comillas, entre pasajes paralelos, por ejemplo Génesis 1.1 al capítulo 2, verso 4a, y Génesis 2, verso 4b al versículo 25. Número 3, los diferentes nombres que se dan a Dios, como ya hemos mencionado. Por un lado se menciona a Dios como Elohim y por otro como Yahvé. Número 4, las diferencias lingüísticas entre los estratos. Y número 5, las diferencias de punto de vista. Podemos darle cierta credibilidad a la hipótesis documentaria, siempre y cuando no atente contra nuestras doctrinas de la inspiración divina de las Escrituras, así como de la infalibilidad de las Escrituras, las cuales son las más perjudiciadas al llevar al extremo dichas hipótesis. También debemos, al tiempo de lo anterior, asignar a Moisés el papel básico de la producción. Definitivamente Moisés fue el primero y el principal autor de los primeros 5 libros de la Biblia, y eso no es debatible. Si después los copistas añadieron narraciones, también es un hecho que no hace menos inspirada ni errante la escritura en su estructura final. Otra característica típica de la literatura hebrea es que generalmente se le asignaba a un autor o profeta destacado
una personalidad singular, la autoría o la producción de algunos materiales literarios para darle mayor credibilidad y autoridad. Tal es el caso de los libros proféticos, de los cuales también muchos de ellos se ha comprobado que no fueron los autores aquellos profetas de quienes se porta el nombre del libro. Sin embargo, eso no quiere decir que la Biblia tenga algún error en señalarlos a ellos como profetas, porque se está señalando el carácter autoritativo de dichos libros. Y sin lugar a dudas, también podemos asumir que dichos profetas, quienes quizá no escribieron literalmente esos libros, sin embargo, no dudamos que pronunciaron muchas de esas palabras. Cronología literal de las narraciones textuales del Pentateuco. Tan solo con la intención de poner en contexto el tiempo que las narraciones textuales del Antiguo Testamento, particularmente esta sección que nos compete, que es el Pentateuco, abarca con respecto al resto del texto del Antiguo Testamento, podemos ver que el periodo que abarca la creación hasta el diluvio es de 1656 años. Tan solo para ponernos en perspectiva, si nosotros consideramos la datación del Antiguo Testamento como comúnmente suele realizarse, David habría vivido hacia el año 1000 a.C. Algunos eruditos, por ejemplo, suelen datar a David en el 1057 a.C., a Salomón en el 1016 y la construcción del templo terminado hacia el año 1006 a.C. Yéndonos un poco más atrás, Abraham habría vivido hacia el año 1900 a.C. Habría nacido aproximadamente en el 2058 y hacia el año 2249 a.C. habría ocurrido la confusión de lenguas. Comparado con esto, 1656 años corresponde a casi esta proporción de tiempo entre la creación del mundo y el diluvio universal. Entonces estamos hablando de un periodo bastante prolongado. Para ver más información con respecto a las edades y su relación con la cronología, en una cuenta hacia adelante pueden ver la página 281, la 306 y la página 309. Noé, habiendo vivido 950 años, habría fallecido hacia el año 2006 de la creación. Con respecto a las edades de los antediluvianos, que son bastante prolongadas, se han sugerido muchas explicaciones, ninguna de ellas satisfactorias, como lo sería la explicación literal del texto. Admitir que las condiciones de vida antes del diluvio eran bastante favorables para que una vida bastante longeva fuera factible. Algunas de las explicaciones que han sugerido es que estas edades corresponden a diferentes personajes correspondientes a varias generaciones dentro de una línea familiar. Así, por ejemplo, Adán, Set, Enos, Cainán vendrían siendo personajes distinguidos dentro de muchos otros, de los cuales se contaría la dinastía particular de Adán, por ejemplo, hasta el año 930, y posteriormente se contaría la dinastía de Set hasta el año 912, por ejemplo. Lo que se sugiere es que entre estas edades hubieron muchos descendientes de cada uno de estos personajes. Según esta explicación, Set no habría sido el hijo literal de Adán, sino un descendiente posterior, posiblemente un nieto o bisnieto de Adán, y así sucesivamente cada personaje del ancestro anterior, derivando en diferentes ramas familiares en lugar de una sola dinastía, tal y como se menciona literalmente en Génesis. Según la datación de nuestro calendario gregoriano, se suele contar a la inversa los años antes de Cristo, es decir, Adán habría nacido según esta cuenta, si lo tomamos también el texto de manera literal, hacia el año 4006 a.C. El diluvio habría ocurrido en el año 2350 a.C. y Abraham habría nacido hacia el 2058 a.C. En tanto que si contamos hacia adelante, el diluvio, por ejemplo,
habría ocurrido hacia el año 1656 de la creación. Estamos hablando que correspondería al 2350 a.C. Para resumir esta información, estamos afirmando entonces que Génesis abarca aproximadamente 2300 años de la historia desde la creación hasta el final de Génesis, cuando Jacob y sus hijos finalmente entran a Egipto en el tiempo de la gobernatura de José. En tanto que el éxodo ocurriría hacia el año 2730, si se toma de manera literal los 430 años que estuvieron en esclavitud. Sin embargo, con respecto a esto, Flavio Josefo nos informa que salieron de Egipto 430 años después de Abraham, de que Abraham había entrado en Canaán, pero tan solo 215 años después de que Jacob se había trasladado a Egipto. Entonces, según Flavio Josefo, el éxodo ocurriría hacia el año 2513 después de la creación, que correspondería al año 1493 a.C. Lo que nos interesa es comparar los 2300 años que abarca Génesis con aproximadamente los 430 años que abarcaría Éxodo, tomando en cuenta la esclavitud naturalmente, mientras que los otros tres libros del Pentateuco, Levítico, Números y Deuteronomios, se escribirían tan solo en un plazo de 40 breves años. Esta cronología nos deja a Génesis en una extensión bastante prolongada de los años que abarca la redacción de la historia del libro, independientemente si los queremos contar conforme a nuestro calendario gregoriano o si queremos contarlos a partir de la creación hacia adelante, como lo haremos en el libro. Esta cronología nos permite ver que, muy contrario a la opinión convencional que está basada o influenciada por el evolucionismo, en realidad el margen de tiempo es bastante prolongado y nos permite contemplar que hubo tiempo necesario para el desarrollo de todas las civilizaciones que se mencionan en la Biblia, contrario a la opinión que los antropólogos con influencia evolucionista tienen para afirmar que las civilizaciones tuvieron que demorar miles de años para formarse. Tenemos también en nuestra experiencia algo bastante práctico al ver cómo nuestros países latinoamericanos han surgido a partir de la independencia. En el caso de México, hace aproximadamente 210 años aproximadamente, y tenemos ya una historia bastante forjada, y al igual que este país, pues muchos países latinoamericanos, incluyendo Estados Unidos también, países americanos en general, de su independencia para acá, que es en comparación con estas cifras bastante reciente, y sin embargo hemos tenido el tiempo suficiente para hacernos una historia bastante compleja. Considero que la perspectiva evolucionista tiene una necesidad intelectual para poder explicar el desarrollo de las sociedades conforme la teoría que ocupa un tiempo mucho más prolongado para el desarrollo de una evolución biológica. Ahora bien, pasando rápidamente hacia lo que es la extensión geográfica, también de la misma manera tenemos en las narraciones del libro de Génesis uno de los libros que más extensión geográfica abarca, al igual que el libro de los Hechos. Son quizá por mucho los dos libros cuyas narraciones o relatos históricos nos llevan a través de un mundo bastante extenso. En este caso es entre el río Éufrates y el río Nilo, de norte a sur, y entre el mar Mediterráneo y el desierto arábigo de este a oeste. En cuanto a la cultura histórica, es bastante curioso el hecho de que la antropología secular ha terminado respaldando o sustentando, incluso con pruebas arqueológicas, lo que la narración bíblica ya nos explicaba de por sí. Culturas mesopotámicas del segundo milenio antes de Cristo hasta
las civilizaciones de Babilonia, Egipto, los sumerios, entre otras culturas como los acadios, que fueron anteriores a la cultura hebrea. Nada de esto lo niega la Biblia, a pesar de que muchos piensen que con estas pruebas podrían refutar algo del relato bíblico. Sin embargo, la Biblia ya lo planteaba desde el principio. Mientras que los antropólogos modernos hablan acerca de una evolución cultural del pueblo judío, la Biblia nos narra la historia de ese pueblo desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, y aún nos traza las raíces del origen de esta etnia. En cuanto al contenido y la estructura del Pentateuco, ustedes pueden ver allí detenidamente en la página 21 hacia la página 22 un índice, por así decir, sobre los temas que abarca todo el Pentateuco, desde los principios de la historia universal primitiva, los patriarcas, la época de promesa y fe, el éxodo, la revelación sinaítica, las peregrinaciones en el desierto, los últimos sermones y la muerte de Moisés, la era de los comienzos. Aquí está enumerado conforme a lo que nos dice el diccionario Mundo Hispano: la era de los comienzos, el periodo patriarcal, la emancipación de Israel, la religión de Israel, la organización de Israel. En fin, cada uno de estos temas recordamos algo de lo que vimos sobre la introducción a la bibliología y la relación que tienen todos estos temas dentro de la historia de redención y dentro de lo que es la teología del pacto. Asimismo, la revelación progresiva.